Buenos días, hermanos. Vamos al inicio. Ahora sí está bueno el frío, ahora sí se siente. Bueno, yo sí, ahora sí lo siento, hace 8 días no lo sentía. No, sí se siente, bueno, Era porque no traje chamarra, pero se siente, pero no tengo frío. O sea, siento fresco, pero no tengo frío. Sí, es para las orejas. Está joven, está joven. Yo sí tengo frío. Pues no sé, pues sí, es que yo soy de lugares más fríos. ¿No es friolento? Sí, pero yo viví, bueno, yo estuve viviendo casi mucho tiempo, la mayoría de mi vida ahí donde hace frío, Ah, ya por el volcán, cerca de Meca Meca, nos conozco. así es. Allá siempre hace más frío que aquí. Bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos. Es un placer estar con ustedes y vamos a disfrutar de este estudio. Cada vez se convierte más interesante la palabra de Dios, ¿verdad? Es un poco más compleja, pero con la guía del Espíritu Santo es más que suficiente, ¿verdad? Para poder comprender la palabra de Dios en este estudio de la carta a los romanos, hermanos. Pues vamos a dar inicio para empezar, porque luego no nos da tiempo de abarcar todo lo que tenemos que abarcar. Dios Padre Santo, en esta mañana venimos a tu presencia, Padre. Como cada semana, Señor, estamos buscando tu presencia para que podamos nosotros comprender tu palabra, Señor, en un estudio que llevamos a cabo cada domingo, Señor, a esta hora, Señor. Te pedimos que tú, Padre, seas el que instruyes, el que enseñes, Padre Santo, y que solamente nosotros podamos compartir lo que tú quieres que aprendamos, Padre Santo, que seamos instrumentos de ti, Señor. Somos portadores de tu Espíritu Santo para que Él hable, Señor, y nosotros solamente escuchemos. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque a pesar de todas las situaciones que vivimos en este tiempo, nosotros tenemos lo suficiente para la vida, Padre. Tenemos todo, Padre Santo, aunque con frío, con calor o con lluvia, Señor, confiamos en que tú, Padre, tienes cargo de todas las cosas, de nuestras vidas, Señor, y que todo está ocurriendo de acuerdo a tu voluntad. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza en que tú, Padre, pues harás todas las cosas conforme a tus propósitos. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos. Pues estábamos viendo el capítulo 2, ¿verdad? Continuamos el capítulo 2, donde hemos visto, ¿no? Sí, capítulo 2, vamos a empezar el versículo 17. Yo creo que acabamos hoy este capítulo y el capítulo 2 para dar inicio al 3 la próxima semana. Sí. Hemos entonces estado analizando cómo ha sido o es el comportamiento del ser humano. El apóstol Pablo ha ido desmenuzando poco a poco, empieza dirigiendo a todo público en general y ahorita está ya dirigiéndose al pueblo judío, ¿sí? El pueblo judío, hermanos, es un pueblo que hemos visto, un pueblo que, como Dios hizo pacto con ellos, como Dios dio sus leyes, como Dios los sacó de Egipto, y como Dios ha mostrado amor a la promesa que Dios le hizo a Abraham, de alguna forma ellos se sienten confiados, ¿sí? Y se sienten confiados porque, como lo acabamos de comentar, fueron escogidos por Dios, sacados de Egipto, recibieron la ley de Dios, ¿sí? Y antes de que recibieran la ley de Dios, habían recibido una promesa por el patriarca Abraham, que era padre o es padre de todos ellos, ¿sí? Y que por medio de esas tres situaciones, por medio de la ley,
o la promesa primero, el que los haya sacado de Egipto y que les haya dado su ley, ¿sí? Ellos de alguna forma se sienten privilegiados, y la actitud de ellos, hermanos, lo podemos ver en todo pues a lo largo de la lectura de la palabra de Dios. Han sido soberbios, orgullosos, duros, como dijo Moisés, dura cerviz, ¿no? Y han tenido a todo esto que principalmente por su duro corazón, como menciona el apóstol Pablo, han arrastrado para sí más juicio para sí consigo mismo. Y ellos están confiados en eso, en que son un pueblo escogido, porque Dios hizo un pacto con Abraham, porque recibieron sus leyes, y esto fue sellado con ¿qué fue sellado esta situación? Con la circuncisión, ¿sí? Con la circuncisión que fue dada a ellos como algo que solamente ellos, hermanos, si ustedes se analizan, no hay otro pueblo, no hay otras personas o otras civilizaciones que se circuncidaran antes de ellos, ¿sí? Y esto es una importancia. Hoy en la actualidad mucha gente dice que la circuncisión es un acto de higiene por las infecciones, y que el motivo por el cual, según ellos, era que hicieran la circuncisión era porque en el desierto, hermanos, no hay agua, ¿sí? Y como no hay agua, pues no se puede bañar seguido. Y entonces esto, al no poderse bañar de una limpieza continua, en el caso de los hombres, podría generar infecciones. Entonces, según ellos, por esa razón, ellos adoptaron el circuncidarse, por higiene, ¿sí? Por evitarse infecciones en su aparato reproductor. Pero eso es lo que dice la ciencia, los estudiosos de la medicina, porque ellos buscan una razón del por qué se circuncidaron. La circuncisión es cortarse el crepúsculo de la parte que cubre la cabeza del pelo. Al quedar descubierta, pues ya no tiene infecciones, ¿verdad? Pero esa no es la razón principal por la cual ellos se circuncidaban, hermanos, y se siguen circuncidando, ¿sí? Hoy vamos a comprender un poquito, porque la circuncisión es el símbolo, no símbolo, es la comprobación de que Dios hizo un pacto con ellos. Hizo un pacto con ¿quién? Iniciando con Abraham, ¿sí? Y como les comento, ellos se sienten seguros. Estuvimos viendo que anteriormente que ellos se sentían maestros y que instructores, doctos, confían en la ley, ¿sí? Que fueron instruidos en ella. Pero esto hemos descubierto, hermanos, que solamente las personas que practicaban la ley al 100% podían ser justificados por el pecado delante de Dios. Pero ahora vamos a hablar entonces un poquito de la circuncisión, ¿sí? La circuncisión, miren aquí, cuando dice en el versículo 25, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo está comentando que sigue hablando, dirigiéndose a los judíos, hermanos, ¿sí? Y sigue hablando de que hemos visto que solamente había oidores de la ley, no era justificada el que solamente oyeran la ley y no la practicaran, ¿sí?
judíos. Ahora el apóstol Pablo está hablando de otro punto de suma importancia para ellos, que es la circuncisión. Y la circuncisión era un símbolo para ellos que representaba que eran hijos y herederos del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Sí? Entonces, dice ellos que si no guardaban la ley, aunque estuvieran circuncidados, hermanos, eso no les valía, según el versículo 25. Y el versículo 26 sigue diciendo: si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. O sea, a ti que eres judío, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Sí? Pues no es judío el que lo es externamente, o sea, el que se haya circuncidado, ni es la circuncisión la que hace exteriormente la carne, sino que es judío, fíjense lo que dice aquí, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Okay? Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí ya se pasó a un punto más importante, con las cuales los judíos se sentían que tenían la salvación como lista, porque tenían la ley, porque habían sido escogidos por Dios, porque eran herederos de una promesa, y que estaban circuncidados como prueba de que ellos eran herederos. ¿Sí? Pero aquí el apóstol Pablo les hace asimbrar, hermanos, con que ellos no es así, porque si no guardan la ley, de nada les sirve. ¿Sí? De nada les sirve, hermanos, el que ellos se hayan circuncidado al 8º día y estuvieran ahí pues estudiando la ley, la Torah, como ellos les mencionan, ¿sí? Y demostraba su hipocresía de ellos, hermanos, porque no eran hacedores de la palabra, no eran hacedores de la ley, sino, como vimos anteriormente, solamente eran oidores. Pero ahora, siendo circuncidados, volvemos al mismo punto. Si no hacían la ley, pues su circuncisión de nada les valía, de nada les servía. ¿Sí? Y demostrando, como dice aquí en el versículo 27, dice que, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿qué dice ahí? Te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, en base a estas palabras que está mencionando aquí el apóstol, hermanos, para Dios, ¿qué es más importante? ¿El ser circuncidado, el tener la ley o la Torah, el ser descendiente de Dios, de Abraham, el cumplir con su voluntad? El hacer su voluntad, el ser hacedores de la palabra. Así exactamente, ¿no? No solamente es eso, hermanos. Y como siempre, nosotros también nos aplica. Nosotros no somos bajo la ley, pero seguimos los mandamientos de Dios en base a como iglesia. También tenemos ciertos mandamientos que tenemos que seguir, ¿sí? En obediencia como somos cristianos, seguidores de Cristo, pues también le debemos obediencia, ¿no?
debemos obediencia. Pero si nos pasa lo mismo que los judíos, de que solamente decimos, yo estoy en la iglesia, soy cristiano, ya recibí al Señor Jesucristo, yo creo, ejerzo fe en el sacrificio de Cristo, ya soy sellado, ya soy salvo, pero hago lo que yo quiero. Sí, hermano, que muchas veces, muchos hermanos así están, vienen a la iglesia, pero exactamente lo que acaba de decir, ¿no? Han recibido a Cristo, o probablemente lo han recibido por un compromiso, pero no han nacido de nuevo. Y vienen a la iglesia, pero realmente no hay un cambio en ellos, no hay una transformación en ellos. Pasa lo que está pasando aquí con el versículo 27, ¿no? De nada servía que los judíos, porque no todos, ¿no? No todos eran igual. Habían judíos que realmente sí guardaban la ley, sí se apegaban, pero habían judíos que no lo hacían. Y así pasa lo mismo el día de hoy también. Sí, gracias. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos nosotros pensar. Estas palabras dirigidas al judío, a los judíos, hermanos, porque inclusive, si ustedes se van al 17, ahí habla en el 17, de entrada dice el versículo 17, he aquí tú que tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley y apruebas lo mejor. ¿Sí? Aquí es lo que empieza el apóstol Pablo a hablar sobre ellos. Ellos, como les decía hace rato, estaban muy confiados por estas razones que se encuentran en este versículo 17. ¿Cuáles son las razones? Porque son judíos, descendientes de Abraham. Por eso, ese era un punto. El segundo punto, porque se apoyaban en la ley que había dado Dios a Moisés. ¿Sí? Y debido a eso se gloriaban en Dios, porque soy judío, soy instruido por la ley, tenemos la ley de Dios. ¿Sí? Y conocen la voluntad, ellos conocían la voluntad de Dios. ¿Sí? Y fueron instruidos en base a ella. ¿Sí? Entonces, si esas palabras dirigidas a los judíos las dijéramos a nosotros, hermanos, eso es lo importante de entender nosotros, qué es lo que puedo yo aprender de esta experiencia que vivieron ellos, o de estas palabras que el apóstol Pablo está dirigiendo a los judíos de la iglesia que existía en Roma. ¿Sí? En lugar de pongamos que dijera en el versículo 17 al inicio, tú que tienes el sobrenombre de cristiano, le quitamos judío, le ponemos cristiano, y te apoyas en la palabra de Dios, le quitamos ley y le ponemos palabra de Dios, o la Biblia, y te glorías en Dios, por eso, porque conoces la palabra de Dios, porque tienes la palabra de Dios. Dice, y conoces su voluntad. ¿Podemos decir que todos conocemos la voluntad de Dios? ¿O hay excusa de decir, no la conozco? ¿No? Y fuimos instruidos, cada uno de nosotros recibió un discipulado. Inclusive aquí, cuando venimos a la iglesia, somos instruidos por lo que se predica, por lo que se enseña aquí. Aunque no hayamos sido discipulados, somos instruidos, ¿estamos de acuerdo? No podemos decir que no. Y ya instruidos por la ley, pero nosotros somos instruidos por la palabra de Dios, que es la que tenemos. De hecho, ustedes la tienen en la mano, las tienen ahí con ustedes y son las que están leyendo conmigo ahorita. ¿Sí? Dice, ya prueba lo mejor. ¿Sí? Y fíjese lo que dice el 19, y confías que eres guía de ciegos. ¿Se dan cuenta cómo se sentían ellos? La actitud que ellos tenían. Dice, luz de los que están en las tinieblas. Instructor de indoctos, o sea, de gente que no conoce, ignorante, en otras palabras, con todo respeto. Maestro de niños. Y que tienes
la palabra de Dios de forma de la ciencia y la verdad. Dice ahí en el 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú cristiano, que te dices llamar ser cristiano y conoces la palabra de Dios, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, se hace uno partícipe de eso. Tú que te jactas de que tienes la palabra de Dios, pero con la infracción de la ley, de la palabra de Dios, deshonras a Dios. O sea, eso lo podemos aplicar a nosotros mismos, hermanos. Y es algo que debemos de reflexionar, de meditar, ¿sí? Porque nosotros como cristianos tenemos una seria responsabilidad ante Dios, y nosotros ya no tenemos excusa, hermanos. Ya no hay excusa. Versículos anteriores hemos visto que la gente que muere sin ley será juzgada sin ley, en base a su conciencia. Pero nosotros los que estamos aquí, ¿seremos juzgados en base a nuestra conciencia? No, ¿verdad? Esa importancia que debemos meditar, hermanos, sobre todo lo que la palabra de Dios dice, porque nosotros ya no estamos en ignorancia, hermanos. Ya no somos indoctos, como dice aquí, sino que hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Conocemos la palabra de Dios. Entonces nosotros, si seguimos leyendo todo lo que el apóstol Pablo está diciendo a los judíos, hermanos, por ejemplo en el versículo 27, que si lo transcribiéramos a nosotros mismos, que el apóstol Pablo lo escribiera escribiendo a nosotros, a la iglesia de Betel, está aquí, dice el 27, y el que físicamente es incircunciso, gente que no es cristiana, gente que no conoce a Dios, pero guarda perfectamente la voluntad de Dios, dice, te condena a ti. Que con la letra de la palabra de Dios y con con gente inconversa, eres transgresor de la palabra de Dios. Si podemos entender estas palabras que yo transcribí, las cambié un poquito, para aplicarlas a nosotros. ¿Usted qué piensa de esto? Los que conocen, pero como dice, los que han sido circuncidados pero no obedecen, dice que los que no han sido circuncidados, o sea, los que no conocen pero hacen el bien, dice que esos serán, pues, perdonados, ¿no? Pero uno que conoce y no lo hace será condenado. En el mundo hay infinidad de personas, diferentes personalidades y caracteres, diferentes formas de pensar. Pero yo me he encontrado a gente que no, pues, en este caso, gente católica, hermanos, con todo respeto, que a veces se comporta mejor que uno. Mejor que uno. Sí. Y hace cosas mejores que uno, como cristiano. ¿Qué hace con eso esa persona? Lo que dice aquí, te condena a ti. Que conoces la verdad, conoces la palabra de Dios. Porque podemos decir que ellos la conocen, hermanos.
Ustedes que conocerán la palabra de Dios, No. con todo respeto, los que de Iglesia Católica, pregunto yo otra pregunta. Usted como católico anteriormente, porque creo que todos fuimos católicos, yo fui católico antes de ser, creer en Cristo, hace mucho tiempo, cuando fui niño casi. Cuando usted era católico, ¿conocía a Dios? ¿Conocía la palabra de Dios? No. Y sí leía yo, pero no entendía. Sí la leía. Ya cuando tuve al Espíritu Santo, decía, pero si yo ya esto lo había leído, ¿por qué no le entendía? Pues porque no había entendimiento en mí. Sí leía la Biblia, sí la leía, pero no la entendía. Así es. Y así está. A pesar de esa ignorancia que ellos tienen, que el apóstol Pablo habla de eso, hay gente que tiene la ley guardada en sus corazones. Él le llama pues conciencia, escrita en su corazón, es conciencia, y hacen por naturaleza, dice el apóstol Pablo, las cosas de la ley. Esa gente es justificada por la ley, porque hace en su conciencia, en su corazón, la obra de Dios, aún sin conocer. Y eso lo dice Pablo, si recuerdan que lo leímos, ¿verdad? Los versículos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que nos hace, estas palabras, qué nos hace pensar esto que estamos leyendo, hermanos? Sí me gustaría que se pudieran comentar, y con todo respeto, no nomás la hermana Lupita, los demás. A mí me gustaría saber qué piensan sobre esto que estamos estudiando. Sí, con todo, pero sí están comprendiendo, hermanos, lo que estamos estudiando, porque a lo mejor no lo entienden y por eso no saben qué contestar. Si no saben, no lo entienden, me gustaría saberlo también, ¿sí? Para volverlo a explicar. Porque a lo mejor lo que no he explicado bien soy yo, por eso no lo entienden. O les da pena hablar. O les pregunto como en la escuela, en la escuela directamente, fulanito de tal, a ver, ¿qué piensas tú? A ver, hermano. Sí, eso sí aplica para nuestros días, y yo, bueno, por lo menos sí estoy entendiendo lo que quiere decir en cuanto a esto. Y pues sí, es fuerte, porque es como los judíos, ¿no? Como dice usted, que conocían la ley en este caso, usted lo está, por así decirlo, transcribiendo a nuestros días, a lo que nosotros como cristianos estamos viviendo. Y sí, o sea, nosotros ya conocemos la palabra de Dios, la Biblia, pues sí llevamos mayor responsabilidad y consecuencias si no pues accionamos acorde a lo que nosotros ya sabemos, a diferencia de... Y sí es cierto lo que usted dice, que hay católicos que inclusive sí dan un mejor testimonio que uno como cristiano. Creo que de eso debe ser penoso, al menos para mí sí, porque pues uno se jacta, como dice aquí, de tener la verdad, mas sin embargo no la hace, ¿no? Pues eso es la suerte. Sí, muchas gracias, hermano. No, y aparte de eso, miren, hay católicos que conocen ya bien la Biblia. De verdad, hay católicos que conocen bien la Biblia y a veces hasta te sacan de tus errores, ¿eh? Yo conozco a varios que ya conocen bien la palabra del Señor. Inclusive hasta han sacado la idolatría de su casa igual.
porque sí, ya hay muchos que sí están bien ya conocen la escritura. Yo conocí a unos que eran católicos y hasta se fueron a un instituto cristiano a estudiar teología. De verdad. Entonces, yo digo, no, igual a veces no crean que hay católicos que son ignorantes en las escrituras, no, sí conocen. Ahora, precisamente por eso es lo que yo le decía a hermano Ricardo ahorita aquí, ¿no? Por eso es que Pablo, ¿por qué el judío le ponía el ejemplo a muchos cristianos? Efectivamente muchos cristianos vienen a la iglesia nada por venir, pero desafortunadamente les falta el conocimiento bíblico, ¿no? Ahora, o muchos también la mala interpretación bíblica que le dan. O sea, por eso les digo, yo también digo, ustedes hablen. O sea, no, si tienen dudas, pregunten. Porque a veces por eso es de que dicen que es más ignorante el que se queda callado que el que pregunta. Si hay alguna duda o algo no han entendido, pues se pregunta, ¿sí? Y si en el momento no hay la respuesta, pues más adelante se estudia para tener la respuesta, ¿no? Porque digo, si no a veces vamos a nada, venimos y agarramos la Biblia, pero ahora no sabemos ni por qué la Biblia está diciendo eso. Pero sí, así es, hermanos. Entonces sí, desafortunadamente hay católicos que sí nos dan un ejemplo de vida, de verdad, en todos los aspectos, a nosotros que exactamente como decías ahorita, ¿no? Nos captamos de decir que tenemos la verdad cuando realmente no. Gracias. Sí, gracias. Pues miren, entonces es importante que meditemos sobre esto, reflexionemos sobre estas circunstancias, ¿no? Porque aquí dice lo que vimos ahí en el versículo 29, ahí del capítulo 2, dice en el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión era del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Aquí nuevamente enfatiza, y al final de este capítulo, el apóstol Pablo, lo que a Dios le importa más. Y estas personas que tengan la ley en corazón, en espíritu. ¿Por qué dice en espíritu? O sea, que vivan de verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. No quiere decir del Espíritu. ¿A qué se refiere al Espíritu Santo? Porque está escrito, si se dan cuenta, con la letra minúscula E. No, ahí no se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu de conforma la ley, el conocimiento de la palabra en verdad, como cuando dice Jesucristo en espíritu y en verdad, ¿sí? A eso se refiere, que le digamos de verdad, ¿no? Porque Jesucristo dijo que Dios busca a gente que le adore en espíritu y en verdad, o sea, que viva la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, de corazón, que ame a Dios. La semana pasada creo comenté que ¿por qué servía usted a Dios? ¿Porque no quiere ir al infierno? ¿O por qué ama a Dios? Sí. Debemos meditar nosotros. ¿Qué es lo que me motiva a mí estar en la iglesia? ¿Qué es lo que me motiva estar ahí estudiando la palabra de Dios? ¿Porque tengo miedo de ir al infierno? ¿O porque quiero agradar a Dios? Porque amo a Dios, principalmente por eso. Porque amo a Dios. ¿Realmente amo a Dios? Porque eso es lo que quiere Dios, que lo amemos. De hecho, el primer mandamiento, ¿cuál era? Amarás a Jehová Dios. ¿Quién no lo sabe? A ver, hermano Juanito está durmiendo. Hermano Juanito, ¿cuál es el primer mandamiento? Usted que sabe todo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es el que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente. Eso es. ¿Y el segundo? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ok, gracias. Entonces,
¿Cumplimos esos mandamientos, hermanos? ¿Cumplimos esos mandamientos? ¿Sí? Me voy a ver si lo agarré y estoy durmiendo. Precisamente lo agarré para que se despertara. Bueno, entonces no se duerma para que no lo agarre dormido. Bien, entonces ya expliqué un poquito, creo que se ha hablado del tema de la circuncisión. Creo que nosotros somos ignorantes con relación a la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿No? Vamos a hablar un poquito porque la circuncisión, hermanos, fue antes de la ley. Antes de que recibiera el pueblo judío la ley, esto fue algo que se acordó hacer entre Dios y Abraham. ¿Sí? No lo vamos a leer por todo, por falta de tiempo, pero sí solamente quiero que leamos un versículo nada más. Es el capítulo 17 de Génesis. 17. Ustedes en su casa leanlo del 9 al 14. Por favor, apúntenlo del 9 al 14. Pero nosotros solamente vamos a leer unos versículos nada más, por el tiempo. 17, 9. Vamos a leer nosotros el 10. Es el 17, 9 al 14. Nosotros vamos a leer solamente unos. Por ejemplo, vamos a leer el 10. Dice ahí el 10, hermanos. Este es mi pacto que guardará entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice ahí, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y el versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. ¿Sí? Esta era el símbolo de la ley. Si ustedes ven el versículo 9, vamos a leerlo, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Este era el pacto de Dios de la descendencia. Ustedes ven el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 en adelante, ahí está, encuentra cómo fue llamado de este hombre, Abraham, y cómo Abraham salió de su casa, cómo le creyó Abraham a Dios, y en obediencia a esto después le da la promesa a Dios, y en símbolo o representación de esto es la circuncisión, hermanos. Y esto tendría que hacerlo ¿quién? ¿Quién tendría que hacerlo, hermanos? Ahí dice tanto judíos como extranjeros, hermanos. así es. ¿Y a qué edad tenía que circuncidarse el varón? A los 8 días. 8 días. 8 días, perdón. Así es. Perdón, ¿ustedes si han visto una iglesia que traen todos los hombres traen la kippah? ¿Qué es? Y son cristianos, ¿eh? ¿Qué ¿Qué es la kippah? La kippah es como el gorrito. Ah, ¿qué usamos judíos? Ajá. Bueno, por eso son mexicanos, pero se sienten judíos, ¿no? Porque el talí es como el rebozo. Ah, Ajá. Bueno, entonces ellos dicen que precisamente que ellos traen la kippah porque fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ellos dicen nuestro padre Abraham. ¿Ah? Pero igual se sienten judíos. No son judaizantes como la secta que hay ahorita, ¿eh? Son otro tipo de cristianos, ¿no? Pero sería interesante estudiar para que se den cuenta por qué. Que un día se pueden encontrar con ellos y les ven lavar el cerebro bonito, ¿eh? Entonces, ellos exactamente se agarran a todo lo que es
desde el llamamiento de Abraham y todo eso, ¿sí? Que para ellos ese es el pacto, la kipat. Para ellos no es la circuncisión, sino que es la kipat. Ajá. Sí, gracias. ¿Qué Entonces, dijo que leyéramos de Génesis hasta dónde? del capítulo 10, perdón, 17, perdón, del verso 9, Génesis 10, Génesis 17, 17. del verso 9 al 14. Gracias. En el Deuteronomio, hermanos, habla algo importante que también lo mencionó Moisés y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos, hermanos. Vamos a leerlo, por favor. Es el Deuteronomio capítulo 10, 16. Dice ahí, hermanos, voy un poco rápido porque nos corre el tiempo. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro, dice ahí, ¿sí ya lo tienen, hermanos? ¿De vuestro qué? Corazón. Corazón, sí, gracias. ¿Y qué dice? Y no endurezcas vuestra cerviz. ¿Ok? ¿Cuál era entonces la actitud? No nomás, la circuncisión era un símbolo, de manera simbólica, hermanos, de que tenía que continuar el pacto. Pero si ustedes, que ya leímos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, y lo que dice aquí el Deuteronomio, ¿qué es lo que quiere decir esto? Según lo que hemos leído, lo que dice ese texto del Deuteronomio. Que la circuncisión debe ser en el corazón, de quitar todo lo que antes éramos. Ok. Para los judíos, hermanos, creo que ya lo comentó el pastor, no recuerdo, fue recientemente. Él comentó que cuando se cortaba el crepúsculo de los hombres, ¿qué tenía que hacerse con él? ¿Sí recuerdan? Sí, no tiene mucho que lo dijo, tendrá como 2 semanas, creo que lo dijo el pastor Francisco. ¿Qué tenía que hacerse con el crepúsculo, con el cuerito, pues, que se cortaba? ¿No recuerdan? Tenía que enterrar la tierra. Yo tenía que enterrar la tierra. Y esto simbolizaba algo importante que también lo dijo el pastor. Un cambio de vida. Eso fue en el caso de ellos, en los judíos. Pero en el caso de un cristiano, ¿cuál sería? El nacer de nuevo. Exactamente. ¿Sí recuerdan de eso o no? Eso lo dijo el pastor. ¿Sí lo recuerdan o no? Creo que no. Bueno, usted no estaba, creo, hermanita. No, ella no estaba. No estaba. Pero sí estábamos los demás. ¿Sí? Yo les recomiendo, hermanos, que si tienen un cuadernito lo traigan y apunten lo que se dice aquí. ¿Unas cuadernos? Porque si no se olvida lo que escuchamos aquí. Y el cuadernito es que si usted lo escucha y lo apunta, se queda más grabado en la mente. Y luego si en la tarde, cuando usted tenga tiempo, lo hace, lo lee tal vez y lee los textos completamente. Por eso lo estoy diciendo a ustedes que lean de Génesis 17, del 9 al 14, para que lo lean con calma y entiendan mejor lo que estamos platicando aquí. Sí, por eso lo dije, para que lo apuntaran y lo leyeran. Es importante que hagan eso, hermanos, porque se aprende. Parece mentira, sí es cierto, es un poco más complicado. Está escuchando y escribiendo. Uno tiene que escribir rápido para que no se le vaya la idea y no se le pase lo que está diciendo el predicador. Pero si lo hace, hermanos, usted va a empezar a tener más agilidad, más retentiva en el cerebro, y va a estar más atento y no le va a dar sueño. No se va a aburrir.
¿sí? Y le va a parecer interesante lo que se está enseñando. Cada que venga usted, va a tener hasta ganas de estar aquí, porque dice, hoy voy a aprender algo nuevo. ¿Sí? Y créanme, hermanos, que eso no se le va a olvidar. Como ahorita no se acordaban de lo que dijo el pastor hace 2 semanas, si no me recuerdo, sobre el crepúsculo del que se les corta a los varones, lo que se endulzaba para ellos, y lo que puede ser para nosotros ahora el nuevo nacimiento. ¿Sí? Es interesante porque precisamente aquí en Deuteronomio 10:16, ¿por qué le pide Dios, independientemente de la circuncisión, por qué Dios le demanda a Israel que quiten el prepucio de su corazón? ¿Por qué creen ustedes? Sí, porque Israel venía todo contaminado de Egipto. O sea, Israel venía tan contaminado de Egipto. Y si leemos la palabra del Señor, ¿cuántas plagas cayeron sobre Egipto? 10. Y cada plaga era sobre cada dios de los egipcios. Entonces Israel venía tan contaminado de tanta idolatría a esos dioses y de todo lo que Israel había comido en Egipto, que Dios les dice, ¿no? Como ahora nosotros, cambien, transformen su corazón. Y si leemos en Ezequiel, dice que al final de cuentas Dios le va a dar un nuevo corazón a Israel, ¿sí? Así es como nosotros, mucha gente no lo puede entender, ¿no? Porque como dice Pablo en Corintios, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, ¿no? Pero que el hombre natural, es decir, la persona no creyente, no entiende cuando dice que lo espiritual se debe entender espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios cuando tú recibes a Cristo es un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que precisamente hace 15 días yo les hablé de un tema muy importante? Que hasta me dice el hermano Ricardo, que dijo el hermano Ricardo, que nunca lo había escuchado. ¿Sí se acuerdan de qué hablé? En la escuela dominical. ¿No? Les recuerdo. Hablé el tema acerca de la resurrección. No, hablé del tema de la transformación espiritual, pero se me fue el nombre ahorita. ¿Sí? Hablé de ese tema. La regeneración espiritual. Hablé del tema de la regeneración espiritual. ¿Sí? O sea, es algo tan tremendo, tan profundo, que a veces no entendemos, hermanos. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros todavía, esa regeneración espiritual. Por eso es que todavía no hay un compromiso real con Cristo. Gracias, hermano. Sí, gracias. Entonces, hermanos, eso es lo que tiene que ver en el corazón la circuncisión, y es a lo que se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, lo que acabamos de leer. Y aquí está apoyado por lo que dice Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio 10:16 es lo que menciona aquí. Para nosotros como cristianos, hermanos, no se trata de una señal física, la circuncisión, porque nosotros no nos circuncidamos. Bueno, el caso de hombre, mujer pues no, ¿verdad? Pero en el caso de hombre nosotros no nos circuncidamos, no estamos obligados a circuncidar. Si alguien quiere circuncidarse, se puede hacer, un hombre. Si alguien se quiere circuncidar, lo puede hacer. Lo puede hacer, no hay ningún problema que lo haga. Pero no estamos obligados a hacerlo. ¿Sí? Como les decía hace rato, según algunos médicos dicen que es por higiene, porque les comentaba yo hace rato que en el desierto, como no había agua, no se bañaban seguido, y esto podría ocasionar infecciones en el pene del varón, y por eso, según ellos, los médicos, aclaro, los médicos dicen eso, pero para Dios implica más que solamente cortársela, ¿sí? Es solamente un símbolo. La circuncisión es simbólica. Lo que quiere Dios es corazones que lo amen y que lo obedezcan. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Dejad mis mandamientos. O sea, por eso yo les preguntaba hace también como 2 semanas, ¿sí?
los que estamos bajo la gracia, tenemos más responsabilidad que ellos que estaban bajo la ley. ¿Sí recuerdan eso? Nosotros tenemos más responsabilidad, nosotros como que estamos bajo la gracia, aunque somos salvos por la gracia, precisamente por la gracia, pero tenemos más responsabilidad. Más responsabilidad porque aquí está en tema de cuerpo. Sí, la sangre de animales es la que se sacrificaba antes. ¿Quién se sacrificó por nosotros? Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús es cualquier persona? ¿Cualquier ser? No, hermanos. Fue un hombre perfecto, un hombre sin pecado. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, no me sé para terminar esto, ¿por qué María concibió por el Espíritu Santo? ¿Por qué no fue concebido de manera natural? Se los dejo de tarea, porque ya no tengo tiempo para explicarlo. Investiguen eso. ¿Por qué tuvo que ser concebido Jesús por obra del Espíritu Santo y no de manera natural? Investiguen eso, porque también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y ahí está la Biblia, ¿eh? Bueno, ¿algún comentario final? ¿No? Hablen hoy o callen para siempre, ¿eh? ¿No? Hermana, ¿sí entendió? Hermana, Michelle, ¿sí está entendiendo? ¿Tiene alguna duda? Estoy notando que dice que la tarea, que por qué la Virgen concibió sin tener relación. Mire, la tarea es para usted también, hermano Juan Anton. Así. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, para terminar. Bien, gracias a Dios hemos terminado un estudio más. Espero que para ustedes haya sido ameno, porque para mí sí lo es. ¿Sí? Bendito Dios, Padre Santo. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que hemos recibido en este día. Tu gracia y misericordia, Padre. Cada vez vemos más, aprendemos más de ti, de tus propósitos, de tus planes, Señor. Y es maravilloso poder saberlo, Padre Santo. Y todo lo que está escrito fue con un propósito, Señor. Y estamos descubriendo un propósito por el cual tú lo dejaste escrito, Señor. Y queremos no solamente, como dice tu palabra, Señor, ser oidores de tu palabra, Señor. Queremos ser circuncisos, pero de corazón, poner en práctica tu palabra, Señor. No solamente oidores, Señor, sino hacedores, Padre Santo, como dijo Santiago, Señor. Ayúdanos a que podamos poner por obra tu palabra, Señor, a ser transformados, a ser de nuevo, Padre Santo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. De esa forma, Padre, disfrutar de tu presencia, disfrutar de esa enseñanza, disfrutar de ti, de esa comunión contigo, Padre Santo, y tener nuestra seguridad reservada, que es que estamos a estar contigo en el cielo, Padre Santo. Y no que sea solamente por conveniencia personal, sino porque te amamos en hacer tu voluntad, Dios. Porque eso es lo que tú quieres, ¿sí? Porque tú examinarás en base a lo que hay en nuestro corazón, lo que está oculto a la vista del ser humano, Señor. Queremos que tú, cuando estemos examinados por ti, Señor, sí, veamos reflejados lo que realmente sentimos por ti, que es amor, Padre Santo. Y que hagamos las cosas por amor, para honrarte a ti, para glorificar tu nombre, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a la gente hermanos que verán este video, Señor, y personas que no te conocen que también vean este video, Señor. Que sea de bendición para ellos, Señor. Padre, te damos a ti la gloria y la alabanza en nombre de Jesús. Amén.